Hola, mis cuates. Estamos en las cuatro chelas con acá tu cuate, el poeta y crítico Salvador Mendiola, el monstruo verde de Aragón. Hoy es 15 de mayo, viernes, en cierto sentido, Día del Maestro, y por eso dedico esta acción ritual a todas las personas que conozco y me conocen como maestros. Vamos juntos. Ya es más que evidente que México se fue a la chingada. Mientras más crece y se visibiliza la relación o la unidad entre el régimen y los narcos, menos se actúa en contra de ello. Van quedando algunas voces, algunos rostros, pero la inmensa mayoría lo va aceptando de manera tan dócil, pues que ya nos veremos recogiendo comida de la basura y diciendo que todo es porque nos tienen bloqueados los norteamericanos. Pocas expectativas hay de que se realice una acción verdaderamente de oposición. Se puede entender que el régimen tiene cooptados a todos los partidos y que tiene espantados a todos los potenciales opositores, y pues vamos quedando voces aisladas, rostros aislados, que recordaremos con tristeza lo próximos que estuvimos de la democracia al iniciar el siglo y lo mal que se pondrán las cosas de aquí en adelante día con día. Queda como una pequeña esperanza lo que pueda ocurrir como acción de resistencia durante vamos a decir la palabra celebración, pero es la chingadera del Mundial de Fútbol Soccer. Todo arreglado por los apostadores, pero probablemente haya gente capaz de hacer lo que ya están haciendo alrededor del Estadio Azteca, que es llenar las paredes y los postes con rostros de los miles de desaparecidos y de los miles de muertos que ha causado Morena. Con eso, pues sigo yo realizando estas acciones rituales con la intención, vamos a decir, mística, de contrarrestar y hacer que desaparezca la amenaza narcomorenarca. Salud, estamos en la primera. Hoy, en este momento, se debe encontrar el maestro Javier Córdoba en medio de la FED, una celebración con su pintura y sus bagatelas, donde muestra la calidad de su imaginario pictórico. Entiendo que debe ser ya una gran fiesta y una gran reunión la que está en torno a él, y yo desde aquí le envío mi abrazo cargado de admiración. Félix Grande, que está en la pantalla, nació en Mérida, España, el año de 1937 y falleció en Madrid, España, el año 2014. Fue uno de los grandes poetas españoles de la segunda mitad del siglo XX, vinculado desde joven al ámbito cultural de Madrid. Destacó por una obra que combina intensidad lírica, conciencia social y una profunda sensibilidad musical, fruto de su pasión por el flamenco. En 1966 obtuvo el premio Adonais
y en 1967 el premio Casa de las Américas, ambos premios por su poesía, reconocimientos que consolidaron su voz en el panorama hispánico. Fue también narrador, ensayista y director de la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Si eres de mi generación, nacido en los 50 y no leíste Cuadernos Hispanoamericanos, lo más probable es que no estés aquí. Pero para ser poeta latinoamericano e hispanoamericano, hubo que leer esa revista. Su poesía, marcada por la memoria, la compasión y el desgarro humano, sigue siendo una referencia ética y estética en la literatura contemporánea. El poema que voy a leer en voz alta lleva por título Concepción Oconto. Está incluido en el libro Blanco Spirituals. Es una pieza emblemática de la vertiente social de Grande, inspirado en un caso real ocurrido en el Perú andino. El poema convierte a Concepción Oconto, una mujer humilde atrapada en un proceso judicial que no comprende, en símbolo de todas las víctimas anónimas de la injusticia. Grande no aborda el tema desde el panfleto, sino desde una empatía lírica que humaniza a la protagonista y denuncia la violencia institucional con un tono dolido y solidario. La repetición insistente, no fuiste un líder, subraya la paradoja de un sufrimiento que no procede de la rebeldía, sino de la vulnerabilidad. Así, el poema se convierte en un canto a los oprimidos, una elegía para quienes padecen sin siquiera tener voz para reclamar. En conjunto, el poema Concepción Oconto muestra la capacidad de Grande para trascender un hecho concreto y convertirlo en una reflexión universal sobre la dignidad humana, uno de los núcleos más persistentes de su obra. Concepción Oconto había muerto antes 4 veces. Mata a su marido, enfermo de catalepsia, a hachazos. Lima, 29 de harta de ver a su marido resucitar constantemente. Concepción Oconto, una india de los alrededores del Cusco, lo ha matado a hachazos. Había recibido la aprobación de un consejo de familia. El marido sufría catalepsia y había muerto 4 veces y resucitado otras tantas. Cada vez que esto sucedía, la familia preparaba un entierro que tenía que ser suspendido en el último momento. Concepción, convencida de que su esposo padecía de alguna maldición, decidió finalmente ayudarlo a morir. ALPF, Diario Pueblo, diciembre 1964. Volvamos a la realidad. José Hierro. Qué nombre el tuyo, Concepción Oconto, sonoro y misterioso, claro y noble, tan labial, tan esférico. ¡Qué nombre! Pudiera haberlo usado una cantante extraordinaria.
lanzarse desde él al himno de la alegría de Beethoven, cantando. Pudiera haberlo usado algún líder de la justicia, de esos que entre pocas palabras vierten un caudaloso borbotón de conducta. Volvamos a la realidad. No fuiste un líder, no fuiste una artista, fuiste tan solo una mujer, se supone que pobre, ignorante, supersticiosa, enlodada en espanto y habitando a varios siglos de distancia del nacimiento de la ciencia y del año en decurso. Fuiste una desplazada de la historia, una india retenida en el pozo de su atavismo, cuando la horda lloraba de miedo a la puesta del sol. Volvamos a la realidad. ¿A quién tenemos que culpar de ese hachazo famélico? La familia preparaba un entierro que tenía que ser suspendido. Sí, todo cuesta caro, sobre todo a una india de los alrededores de Cusco. ¿Cómo era tu vivienda? ¿Chabola? ¿Cueva? No hagamos especulaciones. Volvamos a la realidad. Volvamos a la realidad. Imaginad ese consejo de familia deliberando, exorcizando, sentados en sillas, en piedras, decidiendo entre miradas temerosas a un pobre cataléptico, el cercén, la sangría, y que los dioses nos liberen de este excesivo, sordo horror, y libere también el alma del cadáver descuartizado. Cusqueña, Concepción Oconto, y luego te detienen, te juzgan, te condenan. ¿Qué ocurre? Te encierran en una prisión sin que comprendas nada y sigue la civilización su curso. Se explotan los inventos como canteras de metales preciosos, entre avaricia legendaria y laboriosos, escondidos crímenes. Mientras los rotativos circundan las naciones, depositando en una gacetilla al descuido, de modo somero, negligente, un acontecimiento banal que alguna vez en el principio de los siglos y en la era atómica salpicó el edificio del avance del mundo y del hombre. Volvamos, volvamos a la realidad. Se supone que ella, ¿qué edad tendrá? Se encuentra en una cárcel, masticando en silencio los alimentos presidiarios, meditando en lo oscuro sobre todo esto que le hacen incomprensible. ¿Acaso hablando, suplicando a sus dioses y viendo en sueños la cabeza cercenada de su marido? No fuiste un líder, Concepción Oconto. No lo fuiste, Cusqueña. No lo fuiste. Nuestra historia, tercera parte. Poetas esenciales, genealogía de la razón poética. Lleno de mérito, pero poéticamente habita el hombre en esta tierra. Friedrich Hölderlin. La poesía esencial es la tradición que atraviesa siglos y culturas
para recordarnos que el lenguaje no es adorno ni mercancía, sino un modo de habitar la existencia. Desde Eneduana hasta Jaime Reyes, pasando esta vez por Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Nerval, Dickinson, Whitman, Rilke, Valéry y Jarry, se configura una genealogía de voces que se rebelan contra la mediocridad y la manada, que buscan lo absoluto en medio del caos, que convierten la fractura interior en revelación y la soledad en soberanía. La poesía esencial no se somete a dogmas ni a programas de mercado. Es disciplina, visión y resistencia. Un acto de fidelidad a la verdad del instante. Frente a los poetas lumpen del abisalismo por capricho, que chapotean en la alberca de pelotas del drenaje profundo de el fondo de bikini, la poesía esencial se alza como un patrimonio universal, capaz de iluminar la contradicción humana y abrir caminos hacia lo desconocido. Charles Baudelaire, 1821-1867. Es el heraldo de la modernidad urbana y el poeta de la vida moderna. Su obra marca una ruptura definitiva con el romanticismo sentimental, introduciendo una estética que encuentra la belleza en lo transgresor, lo decadente y lo urbano. Con él nace la figura de flaneur, paseante o callejero, y la conciencia del artista como un ser escindido entre el anhelo de lo absoluto y la atracción por el abismo. Nacido en París, la vida de Baudelaire estuvo marcada por una herida afectiva primaria, la muerte de su padre y el posterior matrimonio de su madre con el militar Jacques Opic, a quien el poeta detestó como símbolo de la disciplina burguesa. Este conflicto familiar derivó en una rebeldía que sus tutores intentaron sofocar, enviándolo en un viaje hacia la India en 1841, del cual Charles solo llegó a la isla Mauricio, pero que le proporcionó el imaginario exótico que impregnaría su obra. Al regresar a París, reclamó su herencia y se sumergió en una vida de dandy, gastando su fortuna en arte, libros y lujos, lo que llevó a su familia a imponerle un consejo de tutela judicial que limitó sus ingresos por el resto de su vida. Esta precariedad económica, sumada a una salud frágil, contrajo sífilis a temprana edad y su relación tormentosa con Jean Duval, la Venus negra, configuró el temperamento melancólico de su poesía. Baudelaire no solo fue poeta, fue un crítico de arte excepcional y el traductor definitivo de Edgar Allan Poe al francés, a quien consideraba su alma gemela. Su vida terminó en la parálisis y el silencio de la afasia, tras un colapso en Bélgica, falleciendo a los 46 años en los brazos de su madre. Publicado en 1857, el libro de poemas Las Flores del Mal es un sistema poético perfectamente estructurado, no una mera colección de versos. Su publicación
resultó en un juicio por ofensa a la moral pública y las buenas costumbres, que resultó en la censura de 6 poemas y una multa para el autor. El libro está dividido en 4 secciones que trazan el viaje del alma. La primera sección es Spleen e Ideal. Es la sección más extensa del libro, donde se expone la dualidad del ser humano. El spleen es el tedio angustioso, el tiempo que devora la existencia. El ideal es la aspiración a la belleza pura y la elevación, un estado de melancolía profunda, una parálisis o ataraxia del alma ante la vacuidad del mundo. El spleen es el horror al tiempo. La segunda sección son los cuadros parisienses. Baudelaire es el primero en poetizar la ciudad moderna, la multitud, el mendigo, la anciana y la metamorfosis de París bajo el plan de Haussmann se convierten en sujetos líricos. La tercera sección, el vino, flores del mal y rebelión, son exploraciones de la evasión a través de los paraísos artificiales, la transgresión moral y el desafío a la divinidad, la estética satánica como símbolo de libertad. La cuarta sección, la que cierra el libro, se titula La muerte, el destino final, visto no con esperanza cristiana, sino como un viaje a lo desconocido para encontrar algo nuevo. A pesar de su temática revolucionaria, Baudelaire mantuvo una forma clásica rigurosa. Utilizó el alejandrino y el soneto con una precisión geométrica. Esta tensión entre el caos del contenido y el orden de la forma es lo que otorga a sus poemas esa fuerza eléctrica que los distingue y consagra. Su lenguaje es denso, rico en adjetivación inesperada y metáforas que funden lo espiritual con lo fisiológico. El análisis de las flores del mal revela que Baudelaire despojó a la poesía de su función moralizante o pedagógica, al afirmar que la poesía no tiene otro fin que ella misma. Sentó las bases para el esteticismo, el decadentismo y el simbolismo de Rimbaud, Verlaine y Mallarmé. Su mirada hacia la ciudad y la alienación del individuo moderno lo convierte en el precursor de toda la sensibilidad del siglo XX. En Charles Baudelaire, la humanidad se reconoce en su contradicción más íntima, el deseo de alcanzar el cielo mientras se siente la atracción irresistible por el fango. Arthur Rimbaud no fue solo un poeta, fue una ruptura biológica en la historia de la literatura. Su trayectoria es el registro de una supernova, una intensidad insoportable que se extinguió por voluntad propia para no transformarse en el eco de sí misma. Jean-Nicolas Arthur Rimbaud nació en Charleville en 1854, en un entorno de asfixiante provincianismo católico personificado por su madre, Vitaly Cuif.
Su genialidad no fue un proceso lento, sino una explosión prematura, una auténtica rebelión contra el desorden establecido como sociedad pequeño burguesa y moralina, avisalista. A los 15 años, Rimbaud ya dominaba el latín y la métrica clásica con una perfección que irritaba a sus pinches maestros. Sin embargo, su precocidad académica fue solo el preludio de su rebelión. Realizó múltiples fugas a París y Bélgica, viviendo en la indigencia, durmiendo en estaciones de tren y absorbiendo en persona la violencia de la Comuna de París. Es en este periodo donde redacta sus famosas Cartas del Vidente, publicadas en 1871 y dirigidas a Georges Isambard y Paul de Menin, donde establece su programa estético. El poeta debe ser un vidente a través de un largo, inmenso y razonado desajuste de todos los sentidos. Rimbaud llegó a París invitado por Paul Verlaine, quien quedó estupefacto ante el joven que traía consigo el manuscrito de El barco ebrio. Su estancia en la capital francesa fue la de un paria consciente. Despreciaba los círculos literarios formales, los parnasianos, que eran los avisalistas de entonces, a quienes consideraba momias retóricas. Su relación destructiva con Verlaine terminó en Bruselas con 2 disparos de revólver disparados por este último, hiriendo a Rimbaud en la muñeca. Si deseo el agua de Europa, es solo el charco negro y frío donde en el embalsamado crepúsculo un niño agachado lleno de tristeza suelta un barco frágil como una mariposa de mayo. El barco ebrio. Tras publicar una temporada en el infierno y terminar las iluminaciones, Rimbaud, con apenas 20 años, decidió que la literatura era una etapa superada. Desapareció de Europa para convertirse en explorador y comerciante en el Cuerno de África, Harar y Adén. Mientras en París se le empezaba a considerar una leyenda y el padre del simbolismo. Él se dedicaba al tráfico de armas y pieles, ignorando por completo su fama. Regresó a Francia nada más para morir en Marsella en 1891, tras la amputación de una pierna debido a un carcinoma. La obra de Rimbaud no pertenece a ninguna escuela porque él mismo era la vanguardia. Su absoluta independencia no era una postura de marketing de feria de libros, ni un siervo de los manifiestos y las fantasías de la teoría literaria domesticada por la academia. Lleve su poema visualista con punta de goma por $1. Él tenía una incapacidad ontológica para pertenecer a la manada y creer en los merolicos. Jaque mate. A diferencia de los pseudopoetas que buscaban la belleza ornamental o el reconocimiento de salón, Rimbaud buscaba la transmutación de la realidad, la auténtica alquimia del verbo. No se trataba de un consumo hedonista de drogas o alcohol, sino de un método riguroso para alcanzar lo desconocido, l'inconnu. En una temporada en el infierno, Rimbaud analiza su propio fracaso lingüístico. Intentó crear un lenguaje que fuera accesible a todos los sentidos, una escritura que no describiera el mundo, sino que lo generara.
Una temporada en el infierno es el único libro que Rimbaud preparó para su publicación. Es un texto de una honestidad brutal, donde rompe con la cristiandad, con la moral occidental y finalmente con la propia poesía. Mientras otros poetas redactaban reglas y manifiestos para el buen escribir y el mejor vender libros, Rimbaud escribía un diario de su derrota espiritual. Su adiós a la poesía es el acto más radical de la literatura, la renuncia al ego del autor cuando éste ha alcanzado la cima. Hay que ser absolutamente moderno, dice en el poema Adiós. Las Iluminaciones es una colección de poemas en prosa, forma que él llevó a su máxima expresión, donde Rimbaud rompe la sintaxis lógica. Sus imágenes, ciudades de cristal, orquestas invisibles, metamorfosis instantáneas, no admiten la interpretación fácil del lector burgués y compralibros de feria. No hay temas sociales ni complacencia emocional. Hay visiones puras. La grandeza de Arthur Rimbaud como poeta esencial reside en que jamás se dejó domesticar. Nunca buscó el favor de la academia ni de los críticos de su tiempo, a quienes trataba con un desdén físico y verbal. Su obra no es una evolución del romanticismo, es un salto al vacío. Inventó la modernidad y luego la abandonó por considerarla un juego trivial frente a la inmensidad de la vida real. La negativa a seguir escribiendo durante los últimos 16 años de su vida es su manifiesto más potente. Para Rimbaud, si la palabra no podía cambiar la vida, changer la vie, entonces el silencio era la única opción digna. Rimbaud permanece como el recordatorio de que el verdadero genio es una fuerza solitaria que prefiere el desierto de Etiopía antes que el aplauso de una multitud de mediocres en un auditorio del régimen totalitario. Stéphane Mallarmé no fue simplemente un poeta del siglo XIX. Fue el arquitecto de una catedral de silencio y el monarca absoluto de una soberanía intelectual que no admitía concesiones. A diferencia de sus contemporáneos, que buscaban la fama en los salones o el escándalo en las tabernas, Mallarmé practicó una aristocracia del espíritu, transformando el lenguaje en un rito sagrado accesible solo para aquellos dispuestos a la ascesis mental. La existencia externa de Mallarmé nació y murió en París entre 1842 y 1898. Fue en apariencia la de un burgués convencional. Sin embargo, esta normalidad era el escudo necesario para proteger una de las exploraciones metafísicas más radicales de la historia. Huérfano de madre a los 5 años y de hermana a los 15, Mallarmé creció marcado por la pérdida y la búsqueda de un más allá estético. Se ganó la vida como profesor de inglés, oficio que detestaba y que calificaba como una interrupción de su verdadera tarea. Esta dualidad, el profesor gris frente al poeta absoluto, subraya su rechazo a vivir de la literatura como si fuera un producto de mercado. Mallarmé
Nunca fundó una escuela, ni redactó ni firmó manifiestos colectivos. Sus famosas reuniones de los martes en su apartamento no eran mítines políticos ni asambleas de manada. Eran audiencias donde jóvenes como Paul Valéry o André Gide acudían a escuchar un oráculo. Mallarmé no buscaba discípulos que lo imitaran, sino espíritus que comprendieran la dificultad de la belleza. Su independencia era tal que mientras el naturalismo y el parnasianismo dominaban la escena, él permanecía en una penumbra voluntaria, destilando poemas durante décadas. Fue su momento vital de noche oscura. En una serie de cartas a su amigo O'Banel, Mallarmé confiesa haber encontrado la nada, le néant. Tras esta crisis, dejó de ser Estefan para convertirse en una aptitud del universo por verse a sí mismo a través de la literatura. Aquí nace su voluntad de no mezclarse con la mediocridad. Si el universo está vacío, el poeta debe crear un libro que sea el sustituto espiritual del mundo. La estética de Mallarmé se resume en su famosa máxima: nombrar un objeto es suprimir las tres cuartas partes del goce del poema. Sugerirlo, he ahí el sueño. En obras como Herodiade y Le Après-midi d'une Faune, el lenguaje comienza a desprenderse de su función comunicativa para volverse puramente musical y simbólico. Mallarmé no describe una siesta o una danza, reconstruye la atmósfera psíquica de esos estados. El famoso soneto en X es la cumbre de su virtuosismo formal. Utiliza rimas ásperas y una sintaxis tan comprimida que el poema se convierte en un objeto hermético, una joya cerrada que no admite la entrada al lector casual o al crítico mediocre. Publicado inicialmente en 1897, el poema Un tiro de dados jamás abolirá el azar no es solo una obra literaria, es una partitura visual y un evento ontológico. Representa la ruptura final de Mallarmé con la tradición y su desprecio por las formas trilladas de la manada literaria. En este poema, Mallarmé utiliza el blanco de la página como un elemento activo, no como un vacío. El tamaño de la fuente y la disposición de las palabras en el papel dictan el ritmo del pensamiento y el silencio. Es la primera vez que la tipografía se vuelve metafísica. El poema es el cosmos y las palabras son constelaciones. El poema narra en un nivel simbólico el intento de un maestro por lanzar los dados en medio de un naufragio. Lanzar los dados es el acto creativo. El resultado es devastador, pero sublime. El azar no puede ser vencido por el acto humano, pero el acto de lanzar los dados, escribir el poema, es lo único que otorga dignidad al hombre frente a la nada. Para Mallarmé, el mundo existe para llegar a ser un libro, le libro. Un tiro de dados es el fragmento más cercano que dejó de ese ideal. Su trascendencia radica en que elimina por completo al yo lírico. No es un hombre quejándose de sus penas, es el lenguaje mismo pensando sobre su propia imposibilidad. Stéphane Mallarmé
Fue el antídoto contra el poeta mediático. Su rechazo a los manifiestos ridículos de su época se fundaba en tres verdades poéticas. Primera, el hermetismo como defensa. Escribir difícil era una forma de asegurar que su obra no fuera consumida por la turba. La oscuridad de sus versos es el muro que protege lo sagrado de lo profano. Segunda, la soledad del estilo. Mientras los movimientos literarios con etiqueta comercial, simbolismo, decadentismo, etcétera, intentaban encasillarlo, él se mantenía al margen, era diferente. Sabía que un manifiesto es más que nada una limitación, un corsé para señoritas, y su búsqueda era el absoluto. Tercera, dignidad profesional. Mallarmé nunca buscó el aplauso fácil. Prefería el silencio y la corrección infinita de una sola línea antes que publicar para satisfacer la demanda editorial. Stéphane Mallarmé terminó su vida siendo el príncipe de los poetas por elección unánime de sus pares, a pesar de, o gracias a, no haber caminado jamás por los senderos trillados de la mediocridad literaria. Su legado es la convicción de que la poesía es una operación de alta magia, incompatible con el ruido del rebaño. El poeta Gerard de Nerval, nacido en 1808 y fallecido en 1855, encarna la forma más singular de soberanía imaginativa en la literatura francesa del siglo XIX. Su figura es la de un poeta que convirtió la fractura interior en un instrumento de revelación y el desarraigo en método de conocimiento. No fue el excéntrico bohemio que la caricatura romántica intenta fijar, sino un explorador sistemático de los estados mentales, un arquitecto de mundos simbólicos que desde la marginalidad amplió la frontera espiritual de la poesía moderna. Su vida transcurrió entre París, que lo reclamó como uno de sus flaneurs primordiales, y una serie de viajes que él transformó en experiencias de transfiguración poética. Criado en ausencia de su madre, fallecida cuando era un niño, y educado en un ambiente de médicos, preceptores y tutores, Nerval desarrolló desde temprano una relación ambigua con la realidad cotidiana. Su entrada en la vida literaria, de la mano de sus célebres traducciones del Fausto de Goethe, no fue un simple ejercicio erudito, fue el primer indicio de su vocación por tender puentes entre mundos espirituales y estéticos que los demás consideraban incompatibles. Aunque frecuentó los círculos románticos parisinos y mantuvo lazos con escritores como Théophile Gautier, Nerval nunca se integró por completo en ninguna escuela. Su alma no era de rebaño. Su independencia fue radical. Desconfiaba de la rigidez doctrinal y del ruido de los grupos literarios, porque Gerard de Nerval estaba más interesado por el acceso a los niveles profundos de la mente que por las veleidades del prestigio social. Su obra, fragmentaria, dispersa, luminosa,
se fue gastando a contracorriente de la retórica romántica de su tiempo. La inestabilidad psíquica que marcó su vida adulta no debe interpretarse como un impedimento creativo, sino como una zona de exploración. Nerval transformó sus crisis en un laboratorio del yo. Textos como Aurelia y los relatos de las hijas del fuego no son meras crónicas de un desorden mental, sino mapas visionarios donde sueño, mito, recuerdo e iluminación se entrelazan sin jerarquías. Su célebre afirmación, el sueño es una segunda vida, funciona como manifiesto de su poética. La realidad nocturna tiene un estatuto tan legítimo como la vigilia, y ambas deben convivir en la escritura sin someterse a la lógica lineal. Nerval eligió para sí una forma de existencia a medio camino entre lo visible y lo alegórico. Sus viajes a Oriente, Egipto, Líbano, Turquía, no fueron turismo, sino búsqueda de correspondencias ocultas. En Viaje en Oriente, reconfigura la geografía a través de un lente simbólico. Cada escena se convierte en eco de un mito, cada rostro en una epifanía. Mientras otros escritores románticos viajaban para confirmar sus ideas preconcebidas, Nerval viajaba para desposeerse de sí mismo. Su independencia estética se manifiesta en varios rasgos que lo separan de sus contemporáneos. Desviación de la retórica romántica. Nerval no emplea la grandilocuencia sentimental, sino un lirismo transparente que contiene abismos. Sincretismo mítico. Integra tradiciones clásicas, orientales, herméticas y folclóricas sin convertirlas en pastiche. Desconfianza del yo estable. Su obra anticipa la fractura identitaria que los simbolistas y los surrealistas reconocerían como fundamental. Economía visionaria. Textos breves como sonetos, los sonetos de las quimeras, concentran una densidad simbólica que redefine lo que un poema puede contener. En su relación con la sociedad literaria, Nerval fue siempre un disidente cordial. Trabajó como periodista, dramaturgo y traductor para ganarse la vida, pero su obra poética principal permaneció al margen de la institucionalidad, ajena al mercado y casi secreta para sus contemporáneos. Su muerte en 1855, colgándose en una callejuela parisina durante una de sus crisis, no debe leerse como gesto melodramático, sino como la trágica culminación de una vida vivida en tensión con la razón normativa. La posteridad ha entendido que Gerard de Nerval no fue un epígono del romanticismo, sino uno de sus transgresores más profundos. Fue maestro involuntario de los simbolistas, precursor directo del surrealismo y una figura insoslayable de la literatura esotérica moderna. Su obra demuestra que la poesía no necesita de manifiestos, basta con atravesar el mundo, el visible y el invisible, con una fidelidad absoluta a la visión. Nerval no fue víctima de su singularidad, fue su custodio. Y en esa custodia silenciosa y luminosa se convirtió
en uno de los poetas esenciales de la modernidad. Emily Dickinson nació en 1830, murió en 1886. Representa el caso más extremo de soberanía estética en la historia de la literatura anglosajona. Su figura encarna la paradoja de una reclusión física que permitió una expansión intelectual sin precedentes. No fue una solterona frágil que escribía por pasatiempo, sino una arquitecta del lenguaje que en absoluta soledad desmanteló la sintaxis tradicional para construir una metafísica propia. La vida de Emily Dickinson en Amherst, Massachusetts, fue una elección deliberada de autonomía. Al alejarse del ruido social, evitó las presiones de la mediocridad literaria de su tiempo. Ella vivió de modo intenso su libertad como poesía. Nacida en una familia de gran influencia política y académica, su padre, Edward Dickinson, fue congresista y tesorero del Amherst College. Emily recibió una educación inusualmente sólida para una mujer de su época en la Amherst Academy y el seminario femenino Mount Holyoke, una institución cristiana de fe protestante y de inspiración congregacionalista. Sin embargo, ya en su juventud, Dickinson mostró señales de una independencia innegociable. En una época de fervientes avivamientos religiosos, ella se negó a declararse públicamente cristiana. Nunca aceptó que la bautizaran y así permaneció como una escéptica observadora. A partir de la década de 1860, Dickinson comenzó a retirarse progresivamente de la vida pública. Se dice que solo vestía de blanco y que rara vez salía de su habitación. Este aislamiento no era una patología, sino una protección de su tiempo creativo. Mientras los poetas de su época se reunían en círculos sociales para validarse mutuamente, ella mantenía una correspondencia selecta con figuras como Thomas Wentworth, a quien consultaba sobre su obra, pero a quien nunca permitió corregir su estilo radical. Logró para sí la independencia absoluta de su persona poética, tan deseada por Sor Juana Inés de la Cruz, que nunca la alcanzó. Dickinson no buscó la imprenta comercial, solo publicó unos 10 poemas en vida, todos ellos alterados por editores que no comprendían su genio. Les ponían signos de ortografía, le corregían las palabras, el orden sintáctico. No les gustaba que dijera madre y le ponían mami. En su lugar, cosió a mano las pequeñas hojas de papel de los cuadernillos o fascículos con cerca de 1800 poemas escritos también a mano. Tras su muerte en 1886, su hermana Lavinia descubrió este tesoro, revelando que Emily había llevado a cabo una de las obras más vastas de la literatura universal en el más absoluto anonimato. La obra de Dickinson es una bofetada a la retórica inflada del siglo XIX.
Su independencia del rebaño literario se manifiesta en una técnica que nadie antes se había atrevido a ejecutar. Dickinson despreció la puntuación convencional. El uso extensivo del guión largo actúa en sus poemas como un puente sobre el abismo, una pausa musical o una interrupción del pensamiento que invita al lector a completar el vacío. Sus mayúsculas arbitrarias otorgan a sustantivos comunes como muerte, noche, dolor, una entidad de personajes vivos, creando una mitología doméstica y cósmica a la vez. Su poesía oscila entre la observación minuciosa de un insecto y la disección de la eternidad. Dickinson trata a la muerte no con terror gótico, sino con una curiosidad analítica. En poemas como Oí el zumbido de una mosca cuando morí, desmitifica el momento final, reduciéndolo a un evento sensorial donde lo trivial, la aparición de una mosca zumbadora, se interpone ante lo infinito y se le olvida pensar lo que iba a pensar cuando se iba a morir y se muere. A diferencia de los poetas románticos que veían en la naturaleza un espejo del alma humana, Dickinson la ve como un sistema ajeno y a menudo cruel, que no guarda ninguna relación moral con el ser humano. Para Dickinson, la mente es el único espacio real para la existencia libre con sentido. Su frase, el alma selecciona su propia sociedad, entonces cierra la puerta. Es la expresión definitiva de su independencia. No necesitaba viajar. Su geografía era el lenguaje. Emily Dickinson jamás habría firmado un manifiesto literario o cosa vulgar parecida, porque su poesía era en sí misma una ruptura con todo lo establecido. Era la voluntad de ser sí misma. Su rechazo a la mediocridad se observa en la renuncia al mercado. Entendió que para publicar por dinero en su época tenía que sacrificar su arista, su ritmo quebrado, sus ritmas asonantes. Prefirió la oscuridad a la mutilación comercial del espíritu libre de su obra. Economía verbal. Mientras sus contemporáneos escribían odas interminables, como el incomprensible cuervo de Edgar Allan Poe, ella lograba la trascendencia con solo 8 versos. Su brevedad es una forma de desprecio por la palabrería vana. Identidad solitaria. No perteneció a los trascendentalistas ni a los victorianos. Fue una isla. Como poeta maldita en el sentido de su marginalidad voluntaria, demostró que el verdadero arte no requiere de congregaciones ni de validación colectiva, sino de una fidelidad feroz a la propia visión. La posteridad ha confirmado que su silencio en vida fue y es hasta ahora el grito más potente de la literatura americana. Nada se le compara. Dickinson no fue una víctima de su tiempo, fue su juez más implacable y su observadora más lúcida. Walt Whitman, nacido en 1819 y fallecido en 1892,
No solo es el padre del verso libre, es el arquitecto de una identidad democrática y cósmica que redefinió la función del poeta en la modernidad. Su independencia fue de una naturaleza distinta a la de los poetas de salón europeos. Whitman no se aisló en una torre de marfil, sino que se lanzó al torbellino de la humanidad para demostrar que un individuo puede contener multitudes. La vida de Whitman es la historia de un hombre que decidió convertirse en el mito que su país necesitaba. Nacido en West Hills, Long Island, en una familia de limitados recursos y fuertes convicciones cuáqueras, Whitman fue esencialmente un autodidacta. Trabajó como aprendiz de imprenta, maestro de escuela y periodista. Esta inmersión en el mundo del trabajo manual y la prensa fue crucial. Whitman no aprendió la vida en los libros, sino en los muelles de Nueva York y en las redacciones de periódicos como el Brooklyn Eagle, y su contacto con la ópera, la retórica política y el bullicio callejero formó el ritmo de su futura poesía. Tras años de escribir prosa convencional y poemas mediocres, en 1855 Whitman experimentó una transformación radical. Él mismo diseñó, compuso tipográficamente y pagó la impresión de la primera edición de Hojas de Hierba, Leaves of Grass. Aquel libro, que contenía solo 12 poemas sin título, fue un fracaso comercial absoluto y un escándalo moral, pero recibió una carta de Ralph Waldo Emerson que cambiaría la historia. Te saludo, Whitman, en el umbral de una gran carrera. Durante la Guerra de Secesión estadounidense, Whitman se dedicó a cuidar soldados heridos en los hospitales de Washington. Esta experiencia de dolor físico y solidaridad extrema profundizó su poesía, alejándola del júbilo inicial hacia una reflexión más sobria sobre la muerte y la unión nacional, plasmada en Redoble de Tambor, publicado en 1865. Pasó sus últimos años en Camden, Nueva Jersey, revisando y expandiendo Hojas de Hierba hasta su edición del Lecho de Muerte en 1892. Si Whitman es el centro de la poesía moderna, el canto a mí mismo, Song of Myself, es el sol de ese sistema. Es el poema donde Whitman declara su independencia absoluta de la manada de los poetas rimadores y mediocres que imitaban las formas europeas y obedecían manifiestos y programas como si fueran dogmas papales. Whitman rompe con el yo romántico, que suele ser un individuo sufriente o egocéntrico, para proponer un yo colectivo. Cuando Whitman dice, me celebro y me canto a mí mismo, aclara inmediatamente, y lo que yo asumo, tú lo asumirás. Mientras los poetas contemporáneos buscaban temas elevados, Whitman dignifica lo común, el cuerpo, el sexo, el sudor, la hierba. Su independencia radica en su negativa a filtrar la realidad a través del decoro burgués. Whitman abandonó la rima y la métrica fija por considerarlas corsés que asfixiaban la verdad estadounidense. Sus versos siguen el movimiento del mar o de la oratoria bíblica. Whitman
Utiliza listas exhaustivas de ocupaciones, paisajes y personas. No es una mera enumeración, es una técnica metafísica para demostrar que todo es sagrado. Para Whitman, un mecánico es tan poético como un ángel y un brote de hierba es el pañuelo del Señor. El canto a mí mismo es una consagración porque anula la dualidad entre el cuerpo y el alma, porque Whitman ve a Dios en cada objeto y en cada persona. Su poesía no busca el cielo, sino que encuentra la eternidad en el presente. Ante la crítica de los mediocres por su falta de coherencia, responde con su frase más icónica: ¿que me contradigo? Pues sí, me contradigo. Soy inmenso, contengo multitudes. Esta es la declaración definitiva de un poeta que no acepta las etiquetas de ninguna escuela literaria. Para profundizar en la herencia de Whitman sin recurrir a esquemas simplistas, es preciso entender su legado no como una serie de puntos programáticos, sino como una mutación en la conciencia literaria. Whitman no dejó una escuela, dejó una atmósfera. Su trascendencia reside en haber operado fuera de la dialéctica de los manifiestos, esos documentos que por definición buscan el permiso de la posteridad o la validación del grupo o rebaño. Él buscó establecer una soberanía que nace de la autogestión total de la identidad. El verdadero legado de Walt Whitman es la destrucción del intermediario. Mientras los poetas mediocres de su tiempo esperaban la bendición de las gacetas literarias o se agrupaban en cofradías para defender estéticas rancias, Whitman se erigió como su propio origen y su propio fin. Su independencia fue una forma de guerrilla editorial y ontológica. Al componer físicamente los tipos de su propio libro y escribir él sus propias reseñas, a menudo bajo seudónimo, no estaba incurriendo en una vanidad burda, sino en un acto de protección hacia su visión. Sabía que la manada de críticos y pseudointelectuales poetas intentaría domesticar su verso libre, tildándolo de prosaico o amoral. Su legado es, por tanto, la prueba de que la autenticidad radical no necesita de un consenso previo para existir. Se impone por la mera fuerza de su presencia. Asimismo, Whitman legó a la posteridad una lengua despojada de castas. Su negativa a firmar manifiestos ridículos, generalmente redactados por aquellos poetas casposos que necesitan reglas para disfrazar su falta de talento, se fundamentaba en una convicción más profunda. La lengua no es un museo, sino un flujo sanguíneo. Al integrar el argot de los estibadores, el lenguaje técnico de los ingenieros y el fraseo de la oratoria política en la estructura del poema sacro, Whitman rompió el monopolio del buen gusto que los poetas de salón custodiaban con celo. Su influencia no se mide en quienes imitan su verso largo, sino en quienes han comprendido gracias a él que el poeta no es un decorador de la realidad, sino un testigo que se funde con ella para transformarla. Whitman nos enseña que el gran poema es el único manifiesto válido. Mientras los mediocres gastan su energía en la retórica de la intención, los extrañidos del voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, y explicando lo que quieren hacer y nunca lo hacen bien, Whitman simplemente es. Su legado es la abolición de la distancia entre el hombre que sufre y el autor que crea.
Al evitar las reuniones de los cenáculos literarios de Nueva York o Boston, preservó la pureza de un oído que escuchaba el murmullo de todo un continente. En lugar de pertenecer a una manada de contemporáneos impersonales, eligió pertenecer a la historia y a la naturaleza, dejando tras de sí una obra que no es un objeto de consumo, sino un territorio que el lector habita bajo su propio riesgo y gloria. Abordar la obra tardía de Rainer Maria Rilke, nacido en 1875 y muerto en 1926, es adentrarse en uno de los picos más altos y exigentes de la lírica moderna. Tras años de un silencio creativo casi absoluto y una crisis espiritual profunda, Rilke logró cristalizar en menos de 3 semanas de 1922 lo que hoy consideramos su poesía esencial. La gestación de las elegías de Duino y los sonetos a Orfeo no es solo un proceso literario, sino una odisea existencial que duró una década. En enero de 1912, mientras se hospedaba en el castillo de Duino, propiedad de su mecenas, la princesa Marie von Thurn-und-Taxis, frente al Adriático, Rilke experimentó una epifanía. Según el relato biográfico veraz, mientras caminaba por los acantilados, bajo un viento borrascoso, escuchó una voz que le dictó el primer verso de la obra. ¿Quién, si yo gritase, me oiría desde las jerarquías de los ángeles? En ese período compuso la primera y segunda elegía y fragmentos de las siguientes. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial interrumpió su flujo creativo. El conflicto lo sumió en un letargo de estupidez y horror. Rilke, un cosmopolita europeo, se sintió huérfano en un mundo que se desmoronaba. Tras años de búsqueda de un refugio adecuado, Rilke se instaló en el castillo de Museo en Suiza. Allí, en febrero de 1922, ocurrió lo que él mismo denominó un huracán en el espíritu. Del 2 al 5 de febrero, escribió la primera parte de los sonetos de Orfeo, 26 poemas, como un monumento funerario para Vera Knopf, una joven bailarina amiga de su hija que había fallecido prematuramente. Del 7 al 11 de febrero concluyó las elegías de Duino, terminando aquellas iniciadas 10 años atrás y redactando de un tirón las fundamentales quinta y décima. Del 15 al 23 de febrero completó la segunda parte de los sonetos. Este periodo de hiperactividad creativa es uno de los hitos más documentados de la historia literaria, dejando a Rilke físicamente exhausto, pero convencido de haber cumplido su misión vital. Las elegías representan la cima del pensamiento metafísico de Rilke. No son poemas de consuelo, sino de confrontación. El ángel de Rilke no es el ángel cristiano de la benevolencia, es una entidad aterradora, una representación de la plenitud del ser y la perfección estética frente a la cual el humano es insuficiente.
El ángel habita en la apertura, das offene, mientras que el ser humano vive condicionado por la conciencia de la muerte y la interpretación constante de los objetos. El núcleo filosófico de las elegías radica en la novena. La tarea del ser humano es la interiorización del mundo. Debido a que las cosas son efímeras, el hombre debe decirlas tan intensamente que pasen a formar parte de una existencia invisible dentro de nosotros. Tierra, ¿no es esto lo que quieres? ¿Resurgir en nosotros invisible? En la décima elegía, Rilke desarrolla la topografía del país de las lamentaciones, Klageland. Aquí, el dolor no es algo que deba superarse, sino un lugar que debe habitarse. La madurez espiritual consiste en comprender que las lamentaciones son las antepasadas de la verdadera alegría. Si las elegías son el lamento por la finitud, los sonetos son el himno a la metamorfosis y la celebración de la existencia a través de la figura mítica de Orfeo. Para Rilke, el canto de Orfeo no es un esfuerzo por lograr algo, sino una forma de ser. Gesang ist das Sein. El cantar es existencia. Orfeo es el dios que va y viene, el que pertenece tanto al mundo de los vivos como al de los muertos, eliminando la frontera dualista entre ambos. A diferencia de la angustia de las elegías, los sonetos proponen una aceptación radiante de la transitoriedad. El cambio, Wandlung, se celebra como la esencia de la vida. Rilke invita al lector a ser siempre el que se despide, sugiriendo que solo en la renuncia y en la fluidez se encuentra la verdadera libertad. Los sonetos rescatan la otredad de las cosas, un espejo, un frutero, un caballo, un unicornio. Rilke aplica aquí su técnica del Dinggedicht, poema cosa, pero elevado a un nivel simbólico donde el objeto ya no es sólo descrito, sino transfigurado por la mirada poética. Es un error leer ambas obras por separado. Las elegías de Duino plantean el problema, la alienación humana, la muerte, la distancia con lo absoluto. Y los sonetos a Orfeo ofrecen la solución, la celebración, el canto, la unidad de la vida y la muerte. Rilke logra aquí una síntesis lingüística sin precedentes en la lengua alemana, utilizando una sintaxis elástica y metáforas de una densidad tal que exigen una lectura meditativa, más aún si se leen en alguna traducción. Su legado es la idea de que la poesía es el puente necesario para que lo visible se vuelva eterno en lo invisible del corazón humano. Paul Valéry, nacido en 1871 y muerto en 1945, no fue simplemente un poeta, sino un ingeniero de la conciencia que utilizó el lenguaje como un laboratorio de precisión. Su obra
Es el testimonio de una lucha contra lo informe, una resistencia ante el vanguardismo del abandono y una búsqueda de la arquitectura mental absoluta. Paul Valéry nació en Sète, Francia. Su formación inicial en leyes no define su espíritu tanto como su encuentro temprano con Stéphane Mallarmé en 1891, quien fue su mentor y la figura que lo introdujo en la mística de la palabra pura. Sin embargo, el evento definitivo de su vida ocurrió en la noche del 4 al 5 de octubre de 1892, conocida como la Noche de Génova. Tras una crisis sentimental y existencial, Valéry decidió esa noche renunciar a la poesía sentimental para dedicarse exclusivamente al cultivo del intelecto y el análisis del proceso creativo. Este periodo de silencio sirvió para que publicara durante casi 20 años sus diarios, durante los cuales se despertaba al alba para anotar sus pensamientos. En este retiro, Valéry no dejó de crear, sino que transformó la creación en un acto de introspección matemática y fenomenológica. No fue hasta 1917, bajo la insistencia de André Gide, que publicó La Jeune Parc, la joven parca, obra que lo catapultó a la cima de las letras francesas. Posteriormente, su ingreso a la Academia Francesa en 1925 y su labor como conferencista internacional consolidaron su imagen de intelectual de Estado, aunque él siempre se sintió un solitario dedicado a la máquina del espíritu. La poesía de Valéry no busca la expresión de la emoción, sino la construcción de la lucidez. Para él, el poema es un ejercicio de rigor donde la forma no es un adorno, sino la esencia misma del pensamiento. En La joven parca, Valéry explora el despertar de la conciencia a través de una figura mitológica que se debate entre el deseo sensible y la pureza intelectual. No es un poema narrativo, sino una serie de modulaciones sobre la identidad. La parca es el pensamiento que se observa a sí mismo, descubriendo que el cuerpo es a la vez templo y prisión. Posiblemente su obra más trascendental, El cementerio marino, es una meditación sobre el tiempo, la inmovilidad del ser y el cambio. Valéry utiliza la imagen del sol del mediodía sobre el mar de Sète para representar la perfección estática, pero concluye que el ser humano debe elegir la vida, el movimiento y el error. Le vent se lève. Il faut tenter de vivre. Se levanta el viento. Hay que intentar vivir. Valéry aplicaba lo que podría denominarse una psicosemiótica de la creación. Para él, el autor no es un genio inspirado, sino un artesano que manipula las unidades del lenguaje para generar efectos específicos en la psique del lector. Su interés por la música de Bruckner o las matemáticas no era casual. Veía en la estructura sinfónica y en la ecuación las formas más elevadas de orden que la poesía debía emular. Para comprender a Paul Valéry desde una perspectiva que trascienda a la academia tradicional, debemos observar su obra como una profecía laica del pensamiento. Valéry
No se detiene en la belleza del verso, se adentra en el abismo de la posibilidad. Su libro, El señor Ted, se erige como una de las cumbres de la poesía del pensamiento, demostrando que la esencia poética no reside en la métrica ni en el ritmo externo, sino en la tensión extrema del lenguaje y la mirada. A través de este personaje, Monsieur Ted, que es pura conciencia, Valéry logra una escritura que prescinde del verso para alcanzar una densidad metafórica superior, donde cada frase funciona como un cristal que refracta la complejidad del intelecto humano. Es poesía esencial porque no busca adornar la realidad, sino desnudar el mecanismo mismo de la percepción y el yo mediante una prosa de una precisión quirúrgica. Al leerlo, comprendemos que lo poético es, en última instancia, ese estado de rigor y asombro ante las infinitas posibilidades de la mente. Una música de las ideas que no requiere de rimas para conmover la inteligencia. La poesía de Paul Valéry es una forma de resistencia contra la vulgaridad del narcisismo literario. Mientras que las vanguardias de su tiempo buscaban el escándalo y la ruptura exterior, Valéry buscaba la subversión interna, la de una mente que se niega a ser esclava de sus propios impulsos. Su método es en última instancia una ética de la autonomía. Más allá de la perfección técnica de sus sonetos o de su obsesión por la luz mediterránea, lo que prevalece en su poesía es el ritual de la acción intelectual. Valéry nos enseña que el poema no es un objeto terminado, sino un proceso infinito de corrección y descubrimiento. En sus propias palabras, una obra nunca se termina, solo se abandona. Pero en ese abandono reside el testimonio de un espíritu que prefirió la claridad del desierto mental al caos de la multitud ruidosa. Es aquí, en la soledad del creador frente a la página espejo, donde la poesía de Valéry se convierte en un acto de liberación existencial. Alfred Jarry existió de 1873 a 1907. Él no fue simplemente un dramaturgo, sino que fue un saboteador lúcido de la razón que convirtió el absurdo en un método y la burla en una metafísica. Su obra no pretende organizar el mundo, sino dinamitar sus cimientos, revelando que toda estructura política, moral o estética descansa sobre convenciones arbitrarias sostenidas por la costumbre y el miedo al caos. Alfred Jarry nació en Laval, Francia. Su juventud estuvo marcada por una inteligencia precoz y una inclinación hacia la sátira corrosiva que encontró una de sus primeras expresiones en la caricaturización de uno de sus profesores, figura que daría origen al célebre padre Ubu. Su traslado a París lo puso en contacto con los círculos simbolistas, aunque nunca perteneció plenamente a ninguno. Jarry no seguía movimientos, los deformaba desde dentro. El evento decisivo de su trayectoria fue el estreno de Ubu Roi,
en 1896. Desde su primera palabra, el escandaloso Murder, la obra provocó una ruptura inmediata con el público y con las convenciones teatrales. No se trataba solo de una provocación vulgar, sino de la instauración de un nuevo lenguaje escénico, donde lo grotesco sustituía a lo trágico y lo ridículo se convertía en instrumento de verdad. A partir de este momento, Jarry desarrolló lo que llamó la patafísica, definida como la ciencia de las soluciones imaginarias. Este sistema no es una parodia de las ciencias, sino su inversión. Mientras la ciencia busca leyes generales, la patafísica se interesa por las excepciones, por aquello que escapa a toda regla. En este sentido, Jarry no abandona el pensamiento racional, sino que lo lleva hasta el punto en que se vuelve indistinguible del delirio. Su vida deliberadamente excéntrica fue una extensión de su obra. Vivía según principios absurdos, hablaba en plural majestático y transformaba cada gesto cotidiano en una performance ontológica. Traía siempre cerca de él una pistola, un revólver. Y para pedir alcohol en las cantinas y los cafés, soltaba 3 balazos al aire. Su relación con el alcohol, su precariedad económica y su aislamiento progresivo no fueron simples accidentes biográficos, sino manifestaciones de una existencia llevada al límite de la coherencia interna de su visión. La escritura de Jarry no busca representar la realidad, sino evidenciar su carácter teatral. En Uburroa, el poder es reducido a una farsa grotesca, donde el lenguaje se descompone y la lógica se subvierte. El padre Ubu no es un personaje psicológico, sino una fuerza primaria, la encarnación de la codicia, la estupidez y la violencia institucionalizadas. En sus textos patafísicos, Jarry explora un universo donde las leyes físicas y lógicas son reemplazadas por analogías arbitrarias y asociaciones libres. No se trata de un mero juego, sino de una crítica radical a la pretensión humana de comprender el mundo de manera totalizante. La patafísica no explica, exhibe la imposibilidad misma de toda explicación definitiva. Para comprender a Jarry más allá de la anécdota bohemia, es necesario leer su obra como una ontología o metafísica del absurdo. No se limita a destruir el sentido, sino que revela que el sentido siempre fue una construcción frágil. Su escritura opera como un espejo deformante que no distorsiona la realidad, sino que la muestra en su verdadera inestabilidad. El padre Ubu se erige como una de las figuras más radicales de la literatura moderna, demostrando que lo grotesco puede ser una forma superior de lucidez. En esta poesía del exceso, la acumulación de vulgaridad y desmesura no busca escandalizar por sí misma, sino desarticular los mecanismos del poder y del lenguaje. Cada exabrupto, cada incoherencia funciona como una grieta en la ilusión de orden. La obra de Alfred Jarry es una forma de resistencia contra la tiranía del sentido común. Mientras que otras corrientes de su tiempo buscaban nuevas formas de belleza o profundidad, Jarry eligió el camino más peligroso, demostrar que ambas
podían ser ficciones convenientes. Su método no es constructivo, sino corrosivo. No edifica, sino que revela el vacío sobre el cual se edifica todo. Más allá de su influencia en las vanguardias posteriores, del surrealismo al teatro del absurdo, del marxismo al situacionismo, lo que persiste es su gesto fundamental, la negativa a aceptar el mundo tal como se presenta. Jarry nos obliga a confrontar una verdad incómoda, que la lógica puede ser una máscara y que el absurdo no es la excepción, sino una dimensión constitutiva de la experiencia. La escritura de Alfred Jarry, en última instancia, no busca ser comprendida, sino experimentada como un cortocircuito del pensamiento. En ese colapso, donde el lenguaje deja de obedecer y el significado se disuelve, emerge una forma distinta de lucidez, una que no organiza el caos, sino que lo asume como su condición originaria. La poesía esencial no es un museo ni una feria de vanidades. Es la llama que atraviesa siglos para recordarnos que el lenguaje puede ser insurrección, disciplina y revelación. Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Nerval, Dickinson, Whitman, Jarry, Rilke y Valéry nos muestran que la palabra no se deja domesticar, que el verso verdadero no busca aplauso ni mercado, sino metamorfosis del alma y dignidad del pensamiento. Frente a ellos, los poetas lumpen del abisalismo se hunden anónimos en su alberca de pelotas del drenaje profundo de fondo de bikini, jugando a la vanguardia como caricatura grotesca de lo que nunca alcanzarán. Que esta acción ritual sea el recordatorio de que la poesía esencial sigue viva en cada gesto de insurrección, en cada palabra que se niega a ser mercancía, en cada voz que se alza contra el silencio impuesto. Salud, estamos cerrando mi acción ritual de las 4 chelas con Acatu Cuate. Para quienes van a recibir este mensaje a partir de hoy, como generalmente lo van a tener en forma de grabación de red, aquí les digo que cada vez que aparece la entrada a escena del Teatro El Globo de Londres actual en homenaje a William Shakespeare, ahí pueden detener la grabación. Termina un capítulo del relato y las historias de nuestros poetas esenciales de nuestra historia van de Puerta del Globo a Puerta del Globo, para que no tengan que echarse todo esto como un chorizo largo si no tienen la paciencia y la capacidad de entenderlo de principio a fin, algo que creo que ya muy pocas gentes tienen
y generalmente lo consiguen si tienen más de 70 años ahorita. Los demás ya vienen dañados por la Secretaría de Educación Pública y tienen que ir paso a pasito en tramos cortitos. Así está pensada esta acción ritual. Con eso, pues les digo de nuevo salud, vamos en la que vamos en la que vamos, de la que venimos y a la que iremos. Y con esa alegría cervecera, pues me da gusto haber llegado a esta tercera entrega de nuestra historia como poesía esencial. Eso me hace aparecer en pantalla, decir de verdad en forma mística, Namaste, eh, que todo sea bendición de la palabra y el ser para ustedes. Y pues yo les agradezco de corazón su paciencia y interés por participar en la acción ritual de las cuatro chelas con acá tu cuate, el poeta y crítico Salvador Mendiola, el monstruo verde de Aragón. Salud, nos vemos en la que sigue.